Coronel don Cornelio Saavedra, don Manuel Belgrano, que se haga y tenga este pueblo por el de Nuestra Señora del Pilar de Curuzú-Cuatiá. Están fundados los pueblos, ya tenemos heredad, milagro de tierra y cielo, milagro de eternidad. La historia de Corrientes de por sí es apasionante, como que también es apasionante quienes la protagonizaron. Y ya acariciamos la posibilidad de constituirnos en una de las grandes naciones de la ONU. Señor presidente, sabemos que estos momentos nos superan a todos, pero debemos tener calma y optimismo. Corrientes vivió desde el fondo de su historia, luchando por la libertad y por la organización nacional de nuestro país. La Argentina toda debe a nuestros 5 ejércitos libertadores la posibilidad de haber sancionado una Constitución Nacional en 1853. Y el homenaje eterno debe de ser para nuestro gran Pedro Ferrer, el que nunca claudicó el auténtico federalismo que otros con mentiras decían defender. Si salimos airosos de tantas luchas, esta situación de hoy no nos debe nublar la razón. Hagamos un esfuerzo y que la calma vuelva a reinar en Corrientes. Historias de Corrientes, un paralelismo siempre lo hago. Que fuimos 150 años atrás los líderes de la República, que ahora están bregando todos, haciendo un curso acelerado, presidenciables, gubernistas, legisladores, un curso acelerado de qué es la República. Platón, hoy en el país, la doctora Carrió, por ejemplo, defendiendo con todo y tratando de decir, este modesto correntino que traslada a todos ustedes, amigos, la República no es otra cosa que jugar socialmente de manera ordenada, respetándonos. Pero ¿qué es lo que nos preocupa? Mucho, porque de esto lo saben todos los correntinos. Casa, rancho, altillo, palacio, Poliajú, encumbrado. ¿Qué es lo que ellos detestan? Que Corrientes tiene de todo: geografía, clima, algunos chorros de agua de más de vez en cuando, pero también eso tiene solución en este mundo provisto de enormes tecnologías. Pero ¿qué es lo que detecta? Y nosotros pudiendo ser lo que hemos sido, la segunda provincia, allá por 1870, 60, 50, en la organización nacional, y teníamos de todo, y tuvimos las primeras industrias, antes que Buenos Aires, que solo se dedicaba al cuero, al tasajo, rosa exportaba, y atrás al país. Entonces, hoy lo que detecta
el más humilde y menos ilustrado, es ¿por qué teniendo tantas riquezas Corrientes nosotros estamos como que en desventaja con provincias como Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos inclusive? Y para eso Historia de Corrientes va a ser presente y futuro, con el contador Carlos María Vallejo Ripoll, Poroto, lo conocen, con la madurez y la veteranía que tiene, uno de los hombres más ilustrados en la materia que me preocupa desarrollar, porque yo escucho ya hace 8 años, 10 años, inclusive al gobierno provincial con un consejo para el crecimiento de Corrientes, y yo digo, ¿y por qué no nos ilustramos un poco más de esto en el hombre que más se dedicó durante 40 años a investigar la manera en que Corrientes puede despegar, y adquirió un prestigio a nivel internacional como muy pocos correntinos que se han preocupado como él? Poroto, ¿qué nos pasa? ¿Cuál es la motivación principal que te movió? 40 años, me imagino, la de un preocupado por su Corrientes, a investigar, a estudiar, a crear una fundación en que el sostenimiento mayor de ella está de tu parte. ¿Y qué es lo que le pasa a Corrientes? Con humedales fantásticos, agua, fertilidad en sus tierras, posibilidades enormes por su emplazamiento geopolítico. ¿Qué es lo que nos pasa a los correntinos? Y le vamos a contar así a don Pedro, a doña María, que estará tomando un mate temprano, a los que no, en otras circunstancias, en su cocina, a lo mejor colaborando con los chicos en la tarea, a los profesores que están preparando sus clases para dar en una universidad o en un colegio secundario, en una primaria, las maestras. Ahí, a esa sencillez de Corrientes que abarca todo prácticamente, porque lo supuestamente encumbrado en GAU, en los estamentos gubernativos, ministeriales, legislativos, no es ni con mucha tampoco la ilustración seria en esta materia, que vos la dominás, y por eso me gusta contarle a los correntinos así, de esta manera. ¿Qué nos decís? Nosotros empezamos a vislumbrar una serie de posibilidades por el potencial productivo tan rico que tiene Corrientes y las posibilidades que le otorga ser frontera con 3 países, que es medio único en el país. Y es el único. Y no, Salta también es. Salta también, sí. Bolivia, Chile. Sí, bueno, y entonces resulta que desde el principio quisimos darle una seriedad de que íbamos a transitar por un buen camino. Entonces, hasta estudiamos las metodologías que había en ese momento disponibles para que no nos apartáramos del rumbo que debíamos seguir. Porque nosotros, durante 40 años, nunca dejamos de hacer lo que previmos en su inicio. Estás hablando de 1970. Sí, de 1970. Entonces, a mí me hizo mucho bien lo que yo aprendí, por ejemplo, porque fui contratado por el don Adolfo Navaja Artaza como auditor externo, y tuve una relación durante más de 50 años con el establecimiento Las Marías. ¿En el gobierno te contrató o en forma particular? No, particular, porque cuando yo llegué, él fue... Porque él fue gobernador del 69 al 73, enero. Bueno, pero o sea, él me convocó porque me dijo que yo lo convoco a usted porque es una persona inquieta, y aparte de eso, porque yo quiero de que juntos podamos hacer de Gobernador Virasoro una gran ciudad. En esa época habrá tenido 4.500 habitantes Virasoro, y tenía únicamente una calle
de entrada al lugar. Sí. Entonces yo quiero mencionar lo que era don Adolfo Navaja, porque él se tomaba el trabajo de recorrer, como se llama, todas las tardes, esa sola cuadra, y cuando veía que un muro estaba caído, entonces el otro día mandaba el grupo de albañiles del establecimiento de Las Marías para que lo pongan en las mejores condiciones, porque si queremos dar imagen para el futuro de una gran ciudad, tenemos que presentarnos de otra forma. La cuestión que fue pasando el tiempo, el establecimiento de Las Marías abrió muchas puertas, y sobre todo tuve oportunidad, gracias a que lo representé a ellos, a integrar algunos grupos de trabajo en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de la Nación. Entonces yo entré ya en un nivel de relaciones muy importante, como así también la amistad que surgió con con don Julio Pagani, que era el presidente de Arcor, que después fue una gran empresa, y resulta porque en aquella época se había terminado un trabajo que hizo el Consejo Federal de Inversiones y localizó que el lugar más indicado para construir una papelera era Santo Tomé. Santo Tomé. Dice a que don Adolfo, unos años antes de lo que estás hablando, porque si hay un gobernador que no mezcló nunca lo privado con lo público, sí, fue él, se desconectó los 40 meses, sí, que tuvo de gobierno, que si bien era de facto, el título ya era de gobernador, y era de facto, y en buena hora que haya venido don Adolfo, y no la suerte que tuvieron otras provincias con otros personajes, ¿no?, de las tres armas, en este caso. Entonces, don Adolfo, cuando promueve esta inquietud que él tiene, ya como gobernador él casi saca papel prensa en corriente, con el espinillo, con los troncos, como era una cosa no convencional, que había enviado un pelotón de técnicos a Alemania para que estudien, y parece que era porque el ministro del Interior, aquel que termina trágicamente matándolo la subversión, era de San Pedro, y parece que el hombre tuvo más fuerza, si no ya hubiésemos tenido papel prensa en corriente antes, y después por eso habrá quedado esa inquietud siempre en él. Bueno, pero el estudio del Consejo Federal de Inversiones fue muy importante. Arturo Monroy era el ministro del Interior. Resulta de que tiene un capítulo, tiene un tomo especial referido a la localización. No hay que se señala, como se señala ahora, vamos a hacer acá tal cosa. Ese estudio lo hizo el Consejo Federal de Inversión. El Consejo Federal de Inversión. Le llevó como 5 años. Y entonces se hizo durante el gobierno del doctor Romero Félix, y entonces él fue casualmente el que puso la piedra fundamental en Santo Tomé de esa futura fábrica. Entonces... ¿Y por qué se elige Santo Tomé? Y se elige porque dentro de la localización había distintas variables, distintos índices, entonces donde se tenía en cuenta la distancia, la concentración que había en esa zona, el impacto ambiental, el impacto ambiental y un montón de cosas, donde se le asignaba un porcentaje de dónde por dónde iban a salir los productos, qué alternativa había, si podía salir un eventual arreglando la ruta 22 que une Chavarría con Concepción, de que salga por el puerto de Bellavista, si se incentivaba toda aquella zona. Y entonces resulta de que fue verdaderamente una cosa que vale la pena volver a leerla para darse cuenta que tiene mérito ganado la costa del Uruguay. O sea que si hoy, que estamos medio en que subimos al Zaino o no subimos, con el tema papelera, tienen en una biblioteca, y no hace falta que gasten una millonada de dólares en volver a estudiar el tema, por lo menos para tener... Actualizarlo, sí. Está en una biblioteca eso. Claro. En la de tu fundación, en este caso, ¿la tenés o el Consejo Federal de Inversiones? No, desapareció, no hay en ningún lado.
Se robaron. Se robaron, como acá también desapareció el estudio que se hizo en la época de que era gobernador Raúl Rolando Romero Ferri Tato, de que él hizo un convenio con el gobierno de Israel y mandaron un grupo interdisciplinario de más o menos 8 o 10 personas, donde ellos tenían como misión detectar cuál era la zona más pobre de Corrientes, que la zona más pobre son los departamentos de General Paz, de San Miguel, ¿cómo se llama? Después viene Verón de Astrada, después viene Itatí, San Combe y San Luis del Palmar. Se fijó ahí. Nosotros aprovechamos, sí. La región más pobre, no precisamente en espíritu, ¿no? Porque es un área muy querida en Corrientes, con un paisaje espiritual muy lindo de sus habitantes. Sí. Pero la pobreza es ¿por qué? La pobreza porque resulta que estaba muy alejada y había poco interés en realizar inversiones para explotar la riqueza potencial que tenía. Eso en el año 90. En la década del 90. Sí. ¿Por qué? Porque dentro de todo, a principios del siglo XX, 1898, 1907, 810, se inaugura acá el tren económico precisamente por eso, por la falta de camino, y tuvo una avanzada interesante, porque lo económico era por el tema económico, acercar a lugares que eran inaccesibles, ¿no? Y así fue en Burucuyá, y así había casi la primer producción primaria de toda esa zona, ¿no? Como previeron aquellos de 100 años atrás, fantástico el emprendimiento. Y en ese momento, y hoy, ¿cómo sigue esa zona? También... Esa zona, indudablemente, ahora, porque en todos los lugares que tuvieron con el transcurso del tiempo cierto adelanto. Cierto adelante por tecnología. Por tecnología, pero no tiene... Arroceras que se han instalado y claro, para acá. Pero no tienen lo que nosotros necesitamos. Nosotros tenemos acá necesidad de traer cosas importantes para generar fuentes de trabajo. Así es. Y resulta de que no lo vamos a solucionar eso haciendo ferias francas o estimulando cosas que no tienen ninguna significación. Así es, porque más allá de que todos tienen derecho a tener un espacio en algún mercado concentrador, de ferias, lo que fuere, pero no es la solución, porque todos sabemos que es medio un... Pero hay otra cosa que también es importante que hicimos en aquella época. Cuando salió el tema de Garaví, la represa que se iba a construir en Corrientes, resulta de que nosotros aprovechamos la metodología de que habíamos aprendido y aplicamos a un trabajo de investigación que se hizo con, ¿cómo se llama? Universidad de Misiones, Universidad de Corrientes, la UNE. Aparte de eso, ¿cómo se llama? Universidad de Misiones, el Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídrica, y se hizo un estudio de investigación y se llegó a determinar que la zona más rica de Corrientes era la costa del Uruguay, y que se dividía en los siguientes subtramos: desde La Cruz hasta el límite con Misiones, después hasta Paso de los Libres, y después de Paso de los Libres hasta Montecasero. Entonces, sobre esa base se iba a construir en Garrucho, en la zona de Garrucho, Garaví, Garrucho. No es sorpresa para la historia, ¿no? Por algo los jesuitas se instalaron en esa zona y hicieron una avanzada enorme para esos tiempos de 300 años atrás, ¿no? No, pero yo quiero destacar otra cosa también. Resulta que en diagonal los esteros de Liberá cortan a la provincia en dos. Una le llaman la provincia del Paraná y la otra la provincia del Uruguay. Y resulta que a la provincia del Paraná, cuando hay que hacer una obra importante, mira hacia Corrientes capital a ver para que el Estado le construya. En Santo Tomé es totalmente distinto, porque Santo Tomé tiene el siguiente modelo: el puente de Santo Tomé-San Borja lo construyó la actividad privada. O sea, ahí atípico casi en el país, ¿no? Atípico caso en el país. Y aparte de eso, se hizo un emprendimiento ¿cómo se llama? Como en la zona de La Cruz, donde la zona más pobre, que era el departamento San Martín, que tienen una punta Pellegrini y la otra La Cruz, resulta de que en la ladera de los tres cerros se construyó una represa que riega 6.000 hectáreas de arroz
y resulta de que se trajeron los productores brasileños con sus maquinarias y se constituyó una sociedad, como se llama, argentina con capitales brasileños por partes iguales. Y de ahí en este momento hay inversiones que superan obligadamente los 100 millones de pesos en la actualidad con tecnología agrícola y con tecnología, como se llama, industrial de punta, lo mejor que había. Ahí los folcloristas mentales retrógrados, yo sé que en su tiempo observaron, discutían porque los brasileros, sí, que se meten y esa represa, en fin, si tienen todos los cuidados pertinentes del impacto ambiental, que es lo mejor, y además, el mundo es de los capitales. Hoy por hoy nuestros capitales están afuera porque no tienen garantía en nuestro país, si no estarían todos acá. Ahora, también es cierto que el capital brasilero, como el inglés, el norteamericano, el ruso o el que vos quieras, bienvenido sea, porque es un manojo de dinero que se hace para crecer precisamente los países, bueno, y las provincias. Claro, yo casualmente estuve estudiando estos días, profundizando de lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, donde Churchill propone la creación de la Sociedad de las Naciones. Pero eso se puso en vigencia y no pasó absolutamente nada. Cuando aparece el negocio del acero y del carbón entre Francia y Alemania, ahí salta que, como consecuencia, que el verdadero motor de la integración es el interés económico. Claro. Entonces nosotros acá, que podemos hacer cosas conjuntas, tiene un doble efecto, que cada uno pone lo que tiene y se reparten las ganancias. Entonces se va desarrollando la zona de frontera y aparte de eso, Corrientes está protagonizando una cosa que no puede renunciar históricamente, porque el cierre de la integración de América Latina casualmente pasa por Corrientes, donde se va a terminar de conformar un bloque, y el mundo en la actualidad se desenvuelve a través de bloques económicos porque tienen producciones en escala y pueden competir en el comercio mundial. Y es cierto, porque la exportación en este caso entre Alvear e Itatí es muy grande en lo que hace al flujo, ¿no? De arroz que salen por el puerto de Alvear, tomarán la carretera seguramente. Pero bueno, pero ahí a juicio nuestro hay una concepción diferente. No es el puente el que va a cambiar la economía de los dos lugares, sino es al revés. Tenemos que estudiar lo que hay y el puente pasa a ser una herramienta. Y el puente puede ser como el de Santo Tomé, hecho por los privados. Cuando los privados necesitan algo, hacen la vuelta a Cambota, porque es así. Pero se respetó en ese sentido los acuerdos celebrados con el Brasil, y lo que construyeron fueron 2 empresas argentinas y 2 empresas brasileñas. Esa es la riqueza que nosotros tenemos y que está en este momento prácticamente está desperdiciada, porque si nosotros pensamos a futuro nos vamos a dar cuenta de que hacia Buenos Aires no vamos a depender más de Buenos Aires, porque nos ofrece una realidad totalmente diferente el hecho de poder integrarnos de alguna manera, claro, porque acá prácticamente hay que reconocer que el bloque que forman Brasil y Argentina es lo más importante que tiene el continente latinoamericano. Nosotros podemos ser la boca de salida de una enorme producción de varias partes del país. Pero por supuesto, y eso a lo que nosotros estamos estudiando, pero indudablemente esta es una experiencia que nosotros recogimos andando, conformando del lado brasileño, como se llama, el Code Sul, que son, o sea, Corrientes linda con la pampa húmeda brasileña. Claro. Y aparte de eso, son cosas que a uno le llama la atención, porque ellos en Itatí, que es un centro tecnológico, nos va a traer mucho beneficio a nosotros, porque nosotros nos encontramos con este problema. Ellos resulta de que el afrecho lo apretan, diríamos, y resulta que sacan ahí el líquido, del líquido que salga de esa etapa de la producción, salta un aceite
de baja caloría que tiene una gran demanda en el Brasil. Queda un subproducto. El subproducto en este momento resulta de que se obtienen elementos que se pueden aplicar en la cosmética. En la cosmética para fabricar pinturas o para fabricar diríamos productos que son usados por por las mujeres, diríamos, de belleza. ¿Y esto cómo lo insertás dentro de este Consejo para el Desarrollo que los gobiernos provinciales vienen por lo menos publicitándolo? No sé con qué grado de practicidad en los hechos. ¿Qué le falta? Yo en ese sentido no me animo a hacer porque no tengo... No tenés los elementos. No tengo los elementos para emitir una opinión, porque ellos pueden estar muy avanzados, pero la comunidad no conoce. Y eso es fundamental, porque la comunidad forma parte de quienes... Hasta de un orfebre que puede ver el agujero del mate nuevo para iniciar su actividad como un productor rural, agropecuario. Porque lo que yo aprendí en los niveles que yo más o menos me manejé, y es de que tenemos que pensar en grande. Si tenemos todo, ¿por qué estamos como estamos? Y bueno, ese es un poco el interés, ¿no? No, pero ¿por qué? Yo no es este gobierno ni el anterior, pero acá pasa lo siguiente: todos los políticos siempre prometen que el año que viene van a estar mejor. Ellos. Sí, no. La mayoría de ellos. El pueblo va a estar mejor. Sí, el pueblo. Bueno, ese es el mensaje. Y resulta de que nosotros nos damos cuenta que hay aspectos muy descuidados. Por ejemplo, la reforma ¿cómo se llama? Del año 2007 de la Constitución Provincial. Resulta que recalcaba que lo importante era solucionar primero el tema de la pobreza. No la reelección. Sí, la pobreza, correcto. Bueno, y resulta... Cada vez estamos peor. No, porque nosotros, no es de que a nosotros se nos ocurra, pero con solo leer las publicaciones oficiales que hay en el orden nacional, claro, Corrientes presenta los índices más dramáticos del punto de vista social. Es terrible, porque una encuestadora, Prometeo local, acaba de ser una encuesta directa donde el 70% de los correntinos se consideran pobres, ellos. O sea que además es un doble problema, porque no solo es material, porque no estaba relacionado con el sueldo, sino con la cuestión de expectativa, de espíritu. Yo tuve oportunidad de acompañar a unos periodistas franceses que vinieron a ver acá qué pasaba. Y tengo los recortes de todos los diarios, porque yo tuve especial cuidado de que todo lo que hago está respaldado por una publicación. O que yo estuve en tal país dando clases, que estuve en tal país haciendo tal otra cosa, o por ejemplo lo que a mí me designaron los 4 países por los conocimientos que yo tenía, y así dice el decreto de designación a nivel nacional, como para que haga un protocolo independiente respecto a las cooperativas, por la importancia que tenían acá en los distintos países, y podían traer una orientación, o más que una orientación, podrían traer otro modelo económico para desarrollar las empresas acá, en base al esfuerzo, diríamos, que no esperemos exclusivamente de las multinacionales, sino que hagamos eso. Bueno, y entonces el trabajo se decidió en Puerto Iguazú, después se lo trató en Asunción y se aprobó en Montevideo. O sea, de que yo por eso me considero satisfecho por las palabras de elogio que tiene el decreto, con el cual me designan a mí como un entendido en ese tipo de cosas. Que no está siendo consultado últimamente. Época evoluciona. Más información, más páginas, más suplementos. Somos primeros en venta. El diario que la gente elige. ¿Y vos, qué vas a leer hoy? Captemos lo bueno del ayer y con la fuerza del hoy
y el empuje de nuestra juventud, construyamos un futuro que nos haga mirar sin avergonzarnos nuestro pasado glorioso y que todos, sin exclusiones, gritemos a coro: patria, libertad, constitución. Juremos con gloria morir, juremos con gloria morir, juremos con gloria morir. Decime, Corrientes a nivel país, a nivel internacional, emprendimientos, empresas, dejando la agropecuaria de lado, ¿cuáles pueden estar en un ranking más o menos interesante que podemos decir en algún renglón lo equiparamos a Santa Fe, a Córdoba, a Mendoza? El establecimiento Las Marías, tipo Haití, este emprendimiento arrocero en la zona de La Cruz, de Mercedes, Ingamer, que desapareció hace mucho y heredamos 2 o 3 frigoríficos que no anduvieron más. En el de Curuzú sigue Rengo. Coprolán sería otra empresa interesante con rango de cooperativa, pero ¿y después qué? La producción muy buena que se viene dando en Santa Lucía, donde hay una radicación enorme de gente y de capitales y que se han aquerenciado ahí. Y después, ¿qué más? Porque tenemos ciudades muy grandes como Paso de los Libres, Goya, y la misma capital con orfandad de fábricas, que es la necesidad imperiosa. ¿Qué es? Pero acá pasa algo que yo creo que es importante destacar. Las instituciones que existen, representativas de los sectores productivos, son instituciones pobres, pero con empresarios ricos. Y medio en todo el país se da, y los clubes de fútbol igual también, y los partidos políticos ni te cuento, a veces no tienen ni para pagar el alquiler y resulta que vos le veas a todos los muchachos gorditos, rozagantes, y sí, porque es así, es la pura verdad. Porque yo lo que me acostumbré en mi vida es a tener un proyecto de vida, a tener un proyecto de explotación, a tener un proyecto, o sea, establecer una línea de trabajo que permanentemente se va actualizando de acuerdo a lo que ocurre. Que acá es lo que nos pasó casualmente, y nosotros estamos sufriendo la consecuencia, que a nosotros no nos prepararon para recibir el siglo XXI. Y entonces resulta que nos dieron más de lo mismo, porque vos estudiaste con los mismos libros que yo estudié de texto, donde siempre sabéis de la presidenta de la primera junta, después vinieron todo sucesivamente. Que sirve mucho como una base, como sirve la física, la química, la anatomía y todo lo demás. Pero falta lo otro, el entrar en un ejercicio intelectual, como sería una competencia futbolística del primer mundo, que vos notás las diferencias de los europeos con nosotros, porque viene hasta de una nutrición diferente de 1000 años para atrás. Te quiero decir familiar. Pero a eso ocurre porque la gente no se dedica a leer en la actualidad, no se dedica a estudiar determinadas líneas de acción que pueden surgir, enriquecer. Falta el entusiasmo. Falta la pasión. La pasión y el entusiasmo. Y seguramente ellos, por otro, quizás no vean ese norte atractivo, porque siempre están como que escalando una montaña en búsqueda de esa meseta que los consagre como país, sociedad, un poquito más aliviado, y no estar peleando porque por ahí se queda sin empleo o por la mediocridad de los sueldos. Todo eso nos contribuye a lo mejor a la falta de excelencia, que antes con el marco de humildad se la tenía, porque es cierto, todo querer superarse, y eso es fundamental, porque eso es para un herrero, para un zapatero, para un industrial, un agropecuario que está aprendiendo. En los últimos 10, 15, 20 años, 30, se está cambiando la cabecita. No, y bueno, por la costumbre o porque era ahí. Ahora se están exigiendo ellos mismos y en buena hora. No, y aparte de eso, lo que acá nos estimula es el sentido de pertenencia.
en el sentido de que uno ama el lugar donde está y que pone el mayor empeño para tratar de ser los mejores, Así es. de salir adelante, de hacer el renunciamiento, de tener solidaridad. Ahora resulta de que las instituciones están muy preocupadas por la solidaridad, y el otro día yo tuve oportunidad de estar en Santo Tomé, en la Fundación Barceló, y yo le estaba comentando a ellos que hubo acá en Corrientes una reunión que participaron 200 médicos, y ellos llegaron a la conclusión que el médico tiene que cambiar su forma de trabajar y tiene que dedicarse más a la familia, tiene que dedicarse más a la comunidad y tiene que dedicarse más a interesarse por su paciente y no ser como en la actualidad. Entonces quiere decir, ¿qué pasa en el Consejo Profesional de Ciencia Económica? Tiene un plan estratégico y tiene un balance social, porque ahora están preocupados qué hicieron ellos por la comunidad. Y entonces las distintas instituciones ahora de que se están dando cuenta de que puede generar sus peligros, de que nos dediquemos nosotros a darle otra ilustración y otra formación a esa gente que de algún come salteado, como yo digo, sí. Y cuando le viene bien. Y no tomamos, por ejemplo, el caso del Brasil, que Lula sacó esa gente que anda tirada, 34 millones de brasileños. Resulta que después de 9 años y medio lo colocó en la clase media baja del Brasil, con empleos en blanco y con oficio ya preparados, porque tuvo la inteligencia que antes de hacerlos capacitar, primero hizo un censo de lo que requería en ese momento de mano de obra con determinado oficio el Brasil, y entonces en función de eso preparó los 34 millones y después ya fueron directamente a hacerse cargo de su trabajo. A insertarse en la sociedad. ¿Qué nos cuesta a nosotros ir a mirar cómo fue? Nosotros más o menos conocemos, porque es lo mismo que pasa con la pobreza, tiene un nombre genérico. Porque acá hay que hablar primero del hambre, hay que hablar de la miseria, hay que hablar de la indigencia. Y pobre que perdió momentáneamente el trabajo, pero resulta de que toda la familia en ese momento están yendo a los hospitales, están yendo a las escuelas, se están criando los hijos, después agarran una changa y prácticamente ya deja de ser pobre. Entonces, es lo mismo que lo que pasa en la educación. La educación es un tema muy denso, donde se pierde la perspectiva. Para mí, en ese sentido, que yo también he incursionado mucho en ese tema porque leí mucho, y leí lo que ocurría en otros países. Resulta que acá hay un tema que se llama promoción humana, porque lo que hizo Lula es casualmente, una vez de que aplicó el plan Hambre Cero, resulta de que les dio un crédito porque vivían bajo la copa de los árboles, resulta gran parte de ellos, y le dio un crédito, pero el interés era nominal y también la cuota era 10 pesos o vamos a suponer 15 pesos para exagerar. Entonces al que no cumplía lo barría. Pero ¿qué pasa? Resulta de que eso le enseñó a vivir bajo techo, y aparte de eso le hizo construir los sanitarios correspondientes. Es claro. Y ahí donde aparece esa partecita se llama promoción humana. Ahí aparece la mujer. La mujer verdaderamente es la columna vertebral de la familia. Entonces la mujer se ocupa de los hijos y empieza en ese momento a darse cuenta que necesita que la atiendan de la salud, que necesitan aprender a leer y a escribir y cosas fundamentales. Y vos fíjate que Lula, que viene del campo popular, como le llaman acá, pero un hombre obrero, por supuesto que se fijó bien lo que el gran estadista Cardoso del Brasil también desarrolló,
no es tonto el Lula ni mentiroso, porque acá son todos demagogos en su enorme mayoría, el arco político que casi llega al 90%. Y le tengo que decir con todas las letras, el populismo es lo peor que nos viene pasando hace 60, 70 años a los argentinos, salvo la excepción de don Arturo Frondizi, que es la propia chiquilinada política con religionarios de por medio y el compañero que estaba en Madrid, porque si no, ahí Frondizi podía haber agarrado una vía diferente de país y no hubiésemos sumado con las diferencias conceptuales de lo que podía haber en el momento. O sea, chance tuvimos, después del primer golpe del 30, que tira todo el país para abajo y queda frenado. Pero Lula no miente. Acá mienten con el populismo, no solo los que gobiernan hoy el país, los anteriores también, 40, 50 años para atrás, porque ¿qué es? ¿Por qué la Argentina está como está económicamente pudiendo estar, sobre todo la última década, donde los precios internacionales y nos beneficiaron las tasas de interés y todos los demás? Eso sería ya excepcional. Pero también hace 50 años que venimos dando el paso más grande, gastando, déficit fiscal impresionante, el tema del empleo público es como si fuera una fábrica, todo eso nunca pudimos instalarlo en el nivel de economía de los países del mundo, que además ni nos creen. Entonces, hoy yo creo que estamos en los umbrales de empezar del 15 en adelante, como poner un punto de partida, de empezar con la República primero para que funcione, porque si no, eso de viejo Vizcacha, sete amigo del juez, eso sigue en todos lados, ¿eh? El que está de juez y a su vez el primo o el tío es legislador, todo eso no sirve, le hace mal hasta a ellos mismos. Pancito. Para yo, esto es el futuro nuestro. Y este es el futuro nuestro. ¿Y vos vendés pancito y vos lo elaborás? Sí. Mirá vos. Yo no lo hago. Pero, qué bien. Y vende. Y vende. Y bueno, así es. La mamá responsable. Vivimos de lo que hacemos, viste, y ahora peor, boludo. Ahora viste que las cosas se fueron todo al carajo. Eso vendrá un alumbramiento diferente, insertarnos en el mundo donde nos respeten y que nosotros respetemos con la misma consideración a los países de avanzada, los que hace 100 años inclusive nos marcaron el rumbo. Y Argentina allá, IT, 100 años atrás, tenía un Producto Bruto Interno arriba de Francia, inclusive arriba de Alemania, estamos hablando de 1910, y de Japón, y con perspectiva de seguir creciendo, que en 1950 tenía que tener el Producto Bruto Interno de Estados Unidos casi equiparado, decían los americanos. Entonces yo lo que a veces cuento la historia con vehemencia es porque se puede, pero tenemos que empezar por el ABC otra vez. Respetar la Constitución, las leyes que reglamentan su ejercicio, que vos no le hagas al otro lo que no querés que te hagan a vos. Y la cosa está fea, por otro, porque acá parece que uno habla, o a veces como Lilita, que dice que el narcotráfico, que la pobreza, y no, pero es una tremendista, y no, porque esa es la realidad. Evoluciona. Más información, más páginas, más suplementos. Somos Primeros en Venta, el diario que la gente elige. ¿Y vos, qué vas a leer hoy? No le estoy denostando ni a los radicales, ni a los peronistas, ni a los liberales, ni a los conservadores, no. Estoy trabajando para que haya una república mejor, una democracia más linda, para bien de ellos, porque terminan todos destruidos, física y espiritualmente, ejercitándose en esta política llena de complicaciones. Y el que pierde, ¿quién es? Es el país. Porque en lugar de estar sentado meticulosamente, sobriamente, dos o partidos, como tendrían que haber, que hay en todas partes del mundo. Ustedes van a ver republicanos, demócratas en Estados Unidos, conservadores, laboristas en Inglaterra, para no ir tan lejos, es decir, acá en Uruguay, en Chile, en Brasil. Hay dos expresiones grandes, puede haber una tercera latente. ¿Por qué? Y porque hay dos ideas en el mundo centrales o básicas que lo hubieron siempre. El demócrata y el republicano
el republicano más duro, más economicista en el sentido de decir la estabilidad económica, las reservas, el equilibrio fiscal. Y los demócratas, un poquito más románticos, vienen a ser los socialistas europeos, que tratan de aflojar un poquito más las tensiones y atender lo social con recursos del Estado que se generan a través de una economía rigurosa donde no hayan despilfarros. Y eso está contado en el Pato Donald, chicos. ¿Y cómo? Y sí, yo una vez también me enteré, sin haber viajado a los Estados Unidos en la parte de los Yankees, solo el clásico Miami ahí. Pero, ¿y qué? El Pato Donald, había un señor, ustedes ni leen esto, ¿no? Un señor patilludo, que era el abuelo, era el más duro, era el que juntaba la plata, el que tenía las empresas, más o menos, y juntaba todo en un cofre, patilludo. Ese era el abuelo. Y los patitos eran los que venían, inclusive se ponían de acuerdo con unos ganzúas, que habían unos medio ladronzuelos ahí de la comarca, y le sacaban y le robaban al patilludo y repartían todo, tipo Robin Hood a los patitos. Y bueno, ¿y qué era esa? La lección. Patilludo era el republicano. Y los patitos, Luisito, Dieguito, esos eran los demócratas. Eso cuando te empieza a entrar es como respirar. Que si vos respirás te morís, si no respirás de golpe. Pero esos ejercicios son comunes. Como es común el andar en un auto y que vos venís y a tu derecha viene el tránsito acá y vos ya sabés que tenés que... Pronto caminamos en nuestra sociedad y nos duele. No, pero yo creo que falta ejercicio nomás. Porque nosotros hicimos una experiencia en Santo Tomé, allá por la década del 70 o antes. Resulta que nos desprendimos de nuestras ideas políticas y nos dedicamos al pueblo, nos pusimos la camiseta del pueblo. ¿Qué podíamos hacer por el pueblo nosotros? Primero teníamos que hacer un dibujo de cuál era la situación y qué es lo que se podría aspirar a tener para seguir avanzando. Antes de avanzar, recordémosle que Santo Tomé, 40 años atrás, nosotros íbamos a cantar al festival cuando comenzaba. ¿Sí? Era un pueblo, un pueblito. Sí. Hoy es una ciudad, Santo Tomé. Pero por supuesto, y una sociedad, una ciudad que tiene muchísimo movimiento, la gente no se imagina. Y tiene uno de los mejores hoteles de la provincia, que fue superado por la reforma que se hizo acá en el hotel de turismo, en el turismo. Pero nosotros de ahí, de ese grupo, después nos dimos cuenta de que éramos demasiados chicos. Entonces le invitamos a la idea que tuvimos a los misioneros. Y los misioneros constituimos nosotros una comisión, una asociación de productores, como se llama, para formar una corporación de desarrollo del Alto Uruguay y desarrollar esa zona tan rica. Y tan es así de que en este momento tuvimos personería jurídica que está vigente, pero está muerta, porque en este momento prácticamente la sociedad civil antes estaba representada por sus instituciones, las que movilizaban el pueblo, y ahora ya no, porque está politizada. Lo que no pasa por el municipio no viene hasta los lugares que corresponden. Entonces, nosotros ahora estamos intentando revertir esa situación porque nosotros logramos cosas muy importantes. Yo te voy a contar una cosa. Cuando se hizo el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad, nosotros nos juntamos con los misioneros. Nos juntamos, hicimos un gran movimiento en toda la región y logramos incorporarnos porque ellos hicieron un ordenamiento territorial que es un modelo y lo incorporaron como 8º polo de desarrollo. Era un triángulo con el vértice en Oberá, en Posada y en Santo Tomé. Y trabajamos intensamente por desarrollar esa zona. Esos son los modelos que quedaron y están escritos y están las instituciones inscritas donde corresponde y está la relación que nos hemos establecido. Llegamos a un acuerdo
de que Corrientes producía su ganado, pero la industria estaba instalada en Misiones. Entonces, ellos formamos una comisión para remodelar el matadero frigorífico El Saimán, que ahora no existe más, pero en aquella época existía, integrada por los productores de Corrientes, ganaderos de Corrientes, con los industriales de la carne de Misiones, de común acuerdo, y nos repartíamos la ganancia. Entonces, todas esas cosas existieron. ¿Y por qué? Porque había una comunidad que funcionaba en forma diferente y obtuvo resultados. Nosotros conseguimos de que se instale la 5ª circunscripción judicial en Santo Tomé. Hemos logrado que el Congreso, el colegio el colegio médico de Santo Tomé abarcaba toda esa región, toda la costa de que nosotros lo habíamos identificado. Y así lo mismo ocurría con los contadores y logramos aglutinar regionalmente, porque es distinto cuando uno va individualmente, los resultados que puede obtener cuando va masivamente, y son varias las instituciones que lo representan. Pero era la comunidad que estaba puesta de pie. Ahí no había ni un partido político, claro. ¿Qué es lo que está mal politizada también la Argentina? El ciudadano se despierta y antes de mirar el sol, mira la Casa Rosada, la Casa de Gobierno, el municipio. Está muy atado a esos esquemas que neutralizan inclusive la falta de imaginación, de creación. Es porque se sienten también atosigados, no digamos por impuestos, que es una barbaridad, el país que más altas tasas está cobrando de impuestos, digamos, ¿no? De tributos, una de las más altas del mundo, y sin ninguna prestación efectiva, porque la prestación no es la de Suecia, ni la de Noruega, ni la de Estados Unidos, ni de Alemania, ¿no? O sea, es un impuesto, te atosiga eso, te aprieta. Pero también es cierto que falta esa tranquilidad de país, esa alegría, y que se abran esas cabezas, que las deben haber, virtuosas como todos, y bueno, es la educación, como es lo que dijo Einstein. En época de crisis, más que el conocimiento, sirve la imaginación. Y bueno, pero vos la imaginación la tenés cuando conocés mayor cantidad de cosas. Así es, ¿te das cuenta? Es un ejercicio. Y claro, tuviste oportunidad de salir del país, ver otros países como salieron adelante. Es la rapidez natural del ser humano de estar imaginando cosas para marcar la diferencia hasta con vos mismo, porque ayer imaginaste una, ¿por qué no vas a imaginar otra? Y bueno, así es Contador Vallejo Ripoll. Un panorama con vehemencia, con entusiasmo y con optimismo, porque hay que decirle al pueblo de Corrientes, mirá, chamigo, por ahí sí, es lindo el Festival del Chamamé, la pesca, surubí, tiburón, no sé, todo lo que ustedes quieran, el mate, pero hay que empezar a preocuparse porque las persianas de las fábricas nuevas empiecen, por lo menos pensar en cómo podemos hacer para, en lugar de abrir un telón y que venga un bandoneón y una guitarra, que también de vez en cuando abramos un telón y aparezca una industria importante en distintos lados de la provincia, que es la preocupación de muchos papás y mamás. Bueno, yo te voy a decir, nosotros lo estudiamos mucho. Y hablando con la Facultad de Medicina de Santo Tomé, que es muy importante, le cambió la vida, tiene más de 2.000 alumnos, hasta del Mato Grosso tiene. Que el principal problema del correntino es que no conoce Corrientes, porque en la escuela secundaria no se da ni como materia, ni como absolutamente nada. Sí, yo propuse hace poco, y lo ratificaré de ahora en más, una materia que se llame Corrientes. Pone un poquito de guaraní, algo de música, comentario, historia, geografía, ahonda un poquito más. Si hay gente que vos le pregunta dónde está Guaviraví, no tienen ni la idea. No. ¿Dónde está, no sé, Estación Torreno? ¿Dónde está Yataiticay? O Colonia San Valiente. O Colonia San Valiente. Bueno, ahora lo que nosotros estamos intentando, encontramos la forma. Primero, era político. El Consejo Profesional de Ciencia Económica y la universidad. Y nosotros nos borramos, nosotros vamos a ser coordinadores, porque son los jefes los que tienen que tomar las decisiones políticas, buscar así y tratar de nuclear aquellas instituciones que les pueda interesar
con un sentido totalmente apolítico, porque si es un seminario lo que queremos hacer, se supone que es un adoctrinamiento. Entonces buscamos hacer foros. Foros es un lugar de debate y discusión, pero nosotros vamos a hacer una difusión de lo que tiene nuestra provincia. No tiene ninguna finalidad política, pero nos preocupa, ya que no encontramos inserción por ningún lado, vamos a tratar de hacer un esfuerzo, porque lo vamos a hacer nosotros. Yo voy a ser el coordinador de la propuesta, y entonces la propuesta les interesó en un comienzo, y vamos a empezar ya a realizar el próximo año los distintos foros que van a ser, en primer lugar, van a ser reuniones cortas, con imágenes, así es, llevándole al lugar que existen lugares fantásticos en Corrientes, y aparte de eso, las posibilidades que tenemos nosotros, llevarles al Brasil, para que vean de que el Brasil, yo viví 20 años en el Brasil, y resulta que yo fui tutor de mucha gente de allá de San Borja, y nosotros participábamos como si fueran en el mismo lugar, no había diferencia, no había discriminación, que aquel es brasileño y yo soy correntino o argentino, sino que compartíamos nosotros los momentos y tratábamos de vivir cada uno mejor. Ese es el espíritu, contador Carlos María Vallejos Ripoll, Poroto. Ese es el espíritu de Historias de Corrientes, que cuando yo digo, si ya allá hay muchos años con don Pedro Ferrer, un notable que nos instala en la nación, con la República fundamentalmente, y era una provincia emprendedora en orfebrería, los propios astilleros que los tenía, y más importante que en Buenos Aires, que era muy incipiente, venía todo de importación. Todo eso, con ese espíritu de aquellos grandes hombres de nuestra historia, es la que le está faltando un poquito del reentusiasmo al correntino, y lo va a ver con claridad. Y si Historias de Corrientes puede traer desde el ayer ese entusiasmo y poner en el hoy, como yo siempre les digo, que así como tenemos que ver el espejo retrovisor para que se nos aproxime lo útil, pero también para ir adelantándonos y no dejar pasar las cosas nefastas que ha tenido la historia, sobre todo en el siglo XX, segunda parte, pero ese entusiasmo, y que ojalá sirvan estos capítulos contigo y con personas que realmente estudian a fondo estos temas para contagiarle al correntino de la enorme potencialidad que tenemos, simplemente volviendo a la fuente, la República, portarnos bien, que la ley se cumpla, que hayan premios y castigos, y todo lo que ya sabemos como sociedad, lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer más. Te agradezco, Poroto, una charla hermosa, y seguiremos en este camino cambiando todas y cada una de las posibilidades que encierra la riqueza y el potencial espiritual de Corrientes.